Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. Hoy, miércoles 9 de enero, siendo las 19 horas con 09 minutos 39 segundos. Así que estamos muy contentos, estamos empezando con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Este año 2019 es el segundo miércoles del mes. El miércoles pasado tuvimos un programa espectacular, ¿cierto? Hicimos unos análisis de la contingencia política y hoy día queremos hablar netamente de aspectos jurídicos, no menos importante, una situación que hoy día está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro Chile. Hoy día vamos a hablar del divorcio y la compensación económica, un tema muy, pero muy relevante, un tema no menor. Desde el año 2004 a la fecha ya tenemos nosotros como chilenos una legislación que aprueba el divorcio, o sea, una legislación aprox de 14 años, o sea, este año vamos a cumplir 15 años desde que se promulgó la ley 19.947, la ley llamada la nueva ley de matrimonio civil, que también establece o fija las normas para poder divorciarse. Así que los quiero invitar mientras se están instalando, escuchando. Yo sé que este es un tema muy, muy conocido por muchas personas, pero siempre es bueno repasar algunos temas, retroalimentar otros, aclarar dudas, despejar alguna interrogante. Así que les hago un llamado para que podamos estar todos atentos para que escuchar este programa de hoy, que vamos a hablar del divorcio y la compensación económica. Así que conduce su fiel amigo Alfredo Quesada. Así que vamos a hablar, quiero que se puedan hacer las preguntas pertinentes, las preguntas que ustedes estimen necesario, y aprovechar estos 55 minutos de manera full, de manera completa. Para poder hacer una introducción, primero que todo, esta ley, como ya lo dije, está vigente en nuestro país a partir de noviembre del año 2004, ¿ya? Por lo pronto, todas las personas que se casaron del 2004 hacia adelante, ¿cierto? 2005, 2006, están bajo el amparo de esta nueva ley, ¿ya? La ley de divorcio. Yo no sé si Roberto, voy a pedirle a Roberto, a nuestro amigo, si podemos colocar abajo ahí el título, que es Divorcio y Compensación Económica, ¿ya? Ahí van a ver el tema de hoy, divorcio y compensación económica, que son dos temas que van de la mano. No podríamos hablar de compensación económica sin hablar de divorcios. Así que los quiero contextualizar. En el año 2004, como ya lo dije, en noviembre, para ser más específico, se promulgó, ¿cierto?, esta ley de divorcio. Por lo pronto, aquellos que se casaron antes de noviembre del 2004 se rigen con la nueva ley de matrimonio civil. Entonces, ¿qué significa o cuál es la diferencia si yo me casé bajo esta nueva ley del 2004 hacia adelante versus aquellos que se casaron con la antigua ley? La diferencia radica profundamente en que aquellos que nos casamos del 2004 hacia adelante, ¿cierto?, para poder llegar a la etapa del divorcio es necesario como requisito sine qua non hacer un cese efectivo de la convivencia. Es decir, si usted que se casó del 2004 hacia adelante, entiéndase el 2005, 2007, con la nueva ley de matrimonio civil, es necesario hacer un cese efectivo de la convivencia. ¿Y dónde se hace el cese efectivo de la convivencia? El cese efectivo de la convivencia es un acta que lo hace el registro civil a petición de parte. Es decir, si usted se va a divorciar, ¿cierto?, usted tiene que acudir al registro civil, en cualquier registro civil, ¿cierto?, y pedir un acta que se llama cese efectivo de la convivencia. Usted lo completa, coloca los nombres de su ex o de su cónyuge en ese momento, anota la dirección, anota la cédula de identidad, fecha de celebración del matrimonio, y esa acta le va a servir a usted para dar una fecha cierta de que usted y su cónyuge están separados de hecho. El error más frecuente que se comete es ir al registro civil a hacer el cese efectivo de la convivencia, pero esto tiene un segundo capítulo o una segunda parte: notificar el cese de la convivencia. Y eso yo lamentablemente, lo digo lamentablemente porque muchas personas desconocen o no se les ha explicado
cómo se debe hacer el cese efectivo de la convivencia. Primero que todo, es gratuito. O sea, usted va al registro civil, pide el acta, ¿cierto? Vengo a hacer el cese efectivo de la convivencia. Usted completa los datos de su cónyuge, ¿cierto? Todo lo que es la fecha de celebración del matrimonio, el domicilio actual. Pero eso no significa legalmente que usted da fe que se haya producido el cese de la convivencia. El segundo paso, posteriormente que usted va al registro civil, completa el acta, usted o quien lo haga no puede pensar que con eso es suficiente. El segundo paso, el segundo capítulo, por decir así, es que ese cese de la convivencia sea notificado a la otra parte. Y esa notificación es una notificación de carácter judicial, es decir, a través del juzgado de familia, ¿cierto? A través de un juez, donde uno le solicita acompañando el cese de la convivencia para que el juez, a través de una resolución, ordene su notificación mediante una persona que se llama receptor judicial. Si esto no ocurre y si usted se queda solamente con el acta del cese de la convivencia, para todos los efectos no se entiende que no existe un cese efectivo de la convivencia. Por lo pronto, cuando pase un año, ¿cierto?, y usted se quiera divorciar de común acuerdo, no podrá hacerlo porque para todos los efectos no se ha hecho el cese efectivo de la convivencia. Así que es súper importante ir al registro civil, pero el segundo paso más importante es que ese cese de la convivencia se notifique. Si esto no ocurre, como ya dije, se entenderá que todavía están unidos, están viviendo juntos y para todo efecto no corre el plazo que la ley exige para poder esperar un año si es de común acuerdo, 3 años si es unilateral. Así que es muy relevante. Ahora usted me pregunta, ¿cómo lo hago si voy al juzgado de familia? ¿Se puede hacer esta gestión sin abogado? Sí, efectivamente. Si usted me pregunta, ¿me recomienda hacerla sin abogado? Yo le recomiendo que no, porque hay muchos temas que a veces se complican. Las personas que no tienen una relación directamente, podemos usar la página del Poder Judicial, porque esto se hace todo a través de la clave única. Yo le aconsejo que usted contrate un abogado. Ya si no tiene abogado, claramente usted lo puede hacer solo, ¿ya? Si no quiere contratar abogado, puede hacerlo solo. Así que es una opción que hay que pensarla al momento de hacer este trámite, que no es un trámite menor. Estamos hablando es una preparativo o preparar el camino para luego que se decrete el divorcio. O sea, en Chile no existe el divorcio express. O sea, usted, si quiere divorciar, necesita hacer este trámite del cese de la convivencia. Excepto que usted haya celebrado el matrimonio antes de la entrada en vigencia de la ley 19.947. Por lo pronto, si usted se casó antes de noviembre del 2004, no necesita el cese de la convivencia. ¿Y cómo comprueba usted en ese caso, para aquellos que se casaron antes de la vigencia de la ley de matrimonio civil, de la nueva ley de matrimonio civil? Rige cualquier medio de prueba, o sea, cualquier medio de prueba distinto al cese, testimonial, entiéndase, prueba por escrito, ya sea una constancia de carabinero, sirve para acreditar que usted ya no vive con su cónyuge o acreditar el cese, ¿ya? Vuelvo a repetir porque siempre es un tema recurrente que nos equivocamos. Aquellas personas que todavía no manejan esta información, el divorcio en Chile está hace 14 años, desde noviembre del 2004. Hay que hacer un distingo, ¿cierto? Solamente estoy haciendo un resumen. Aquellos se casaron antes del 2004 y versus que se casaron después del 2004, tienen que hacer un distingo, ¿cierto?, entre esa fecha. Si usted se casó del 2004 hacia adelante, entiéndase 2005, 2008, 2010, 2016, 2018, y se quiere divorciar, tiene por obligación hacer el cese efectivo de la convivencia. Si no lo hace, efectivamente no podrá divorciarse. Entonces, primer paso, el cese efectivo de la convivencia. ¿Y dónde se hace eso? En el registro civil. Usted va al registro civil, ¿cierto? Pide un acta, usted mismo la completa con los datos de su cónyuge, coloca la dirección. Estamos hablando que están separados, por lo pronto la dirección no es su misma dirección, es otra dirección. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? Porque puede ocurrir
que mi cónyuge no estamos juntos, queremos divorciarnos, no vivimos, esta persona vive en la misma casa, pero no se puede llevar a cabo el divorcio porque para todos los efectos jurídicos o legales todavía vivimos bajo el mismo techo. Bueno, hay jurisprudencia que efectivamente podríamos acreditar, no obstante que vive bajo el mismo techo, pero ya hay un cese efectivo de la convivencia desde el punto de vista marital, desde el punto de vista de las obligaciones, desde el punto de vista de la convivencia. O sea, podríamos estar compartiendo inclusive los mismos metros cuadrados de una casa, no obstante que algunos viven a veces en el mismo sitio, pero a veces viven atrás. Para todos los efectos, la jurisprudencia, en casos ciertos excepcionales, se ha podido acreditar que efectivamente existe un cese de la convivencia. Esos son para casos excepcionales, pero lo normal, la regla general es que las personas cuando se separan, ¿cierto? De hecho, cada uno toma distintos destinos y partiendo de la base que cada uno vive en distintos domicilios. O sea, eso es como la regla general cuando dos personas deciden no seguir viviendo juntos, ¿ya? Ya dije cuál era la excepción a ese caso. Usted hace el cese efectivo de la convivencia, ¿cierto? El segundo paso lo hace en el registro civil, completa todos los datos, tiene que ser notificado. Si usted no notifica, como ya lo dije, para todos los efectos legales se considera que no hay un cese efectivo. O sea, y para divorciarse es necesario que se notifique esa acta del cese de la convivencia. ¿Y quién hace la notificación? Se hace a través de un juzgado de familia, correspondiente al domicilio donde vive la persona que yo quiero notificar, ¿ya? Y lo puede hacer con abogado y lo puede hacer sin abogado, ¿ya? Evidentemente la diferencia puede ser una diferencia económica, pero si usted no se maneja muy bien en la plataforma del Poder Judicial y no sabe cómo acompañar, ¿cierto?, el acta de cese de convivencia que usted hizo en registro civil para que el Tribunal de Familia, a través de una resolución judicial, ordene su notificación mediante una persona llamada receptor judicial, yo le sugiero contratar un abogado, ¿ya? Así que es súper importante, si usted se quiere divorciar, tiene que hacer el distingo. ¿Me casé antes del 2004 o me casé después del 2004? Si se casó después del año 2004, de noviembre específicamente, tiene que hacerse la convivencia, ¿ya? Dicho esto, hablemos del divorcio netamente tal. Existen dos tipos de divorcio. Un divorcio que es por el cese de la convivencia, ¿cierto? Y un divorcio culposo. Dentro del divorcio por cese de la convivencia existen una nueva clasificación, el cese por la convivencia de manera unilateral, y también existe el divorcio por cese de la convivencia de manera de común acuerdo. Es decir, me puedo divorciar por cese de la convivencia de manera unilateral. No, unilateral significa que solamente una voluntad. Es decir, no necesito que la otra persona me dé su anuencia, me dé su autorización, me dé su consentimiento para divorciarme. En Chile existe el divorcio por cese de la convivencia de manera unilateral, sí existe, ¿ya? Y la ley que pide, para ese caso, cuando es unilateral, me pide que al menos las partes estén separadas 3 años. Es decir, si por distintos motivos su cónyuge, no, cuando digo su cónyuge, puede ser hombre, puede ser mujer, no quiere firmar el divorcio, usted tiene que esperar 3 años. ¿Desde cuándo? Desde cuando ustedes se separaron. Ahora, para los que nos casamos después del año 2004, noviembre de 2004, efectivamente se empieza a contar desde cuando se notificó por resolución judicial a través del Tribunal de Familia, se notificó el acta de cese de convivencia. Desde ahí empezamos a contabilizar 3 años para poder pedir o solicitar el divorcio. El divorcio por cese de la convivencia unilateral, su nombre lo dice por sí solo, no requiere la voluntad de 2 personas, basta una persona, unipersonal, por lo pronto, unilateral, por lo pronto basta que alguien quiera divorciarse para que se lleve a cabo. Súper importante tener claro, solamente a diferencia del común acuerdo, el divorcio unilateral tiene que esperar 3 años. ¿Desde cuándo? Desde cuando nos separamos, y esto está traducido a través de un hecho concreto que es la notificación del cese de convivencia. Si yo me separé en enero y hago el cese de convivencia en diciembre, ya perdí prácticamente, ¿cierto?, 11 meses, y para todos los efectos legales se entiende que tengo que esperar desde diciembre de esa notificación que hice 3 años más para divorciarme unilateralmente.
Por lo pronto ese mito que me tiene que firmar, ¿cierto?, mi cónyuge para darme el divorcio no existe. Eso antiguamente, cuando no existía en nuestro país el divorcio, existía la figura jurídica procesal que todavía está vigente, pero no existía el divorcio, existía solamente la nulidad. Es decir, que si una persona no se quería anular, ¿cierto?, tiene que sí o sí depender de la otra persona que le dijera que sí. Si no, no se podría anular el matrimonio. En el divorcio no pasa eso. En el divorcio uno se puede divorciar sí o sí, ¿cierto? Solamente tendría que esperar 3 años desde la separación. O sea, no requiero en términos legales el consentimiento de mi cónyuge para divorciarme. Eso es súper importante porque todavía hay personas que dicen no me quiere dar la firma, no me quiere dar el divorcio. Y en Chile no existe. Y hay muchos por ahí que, sabiendo que ese discurso no se ajusta a derecho, dicen que no, yo no me puedo divorciar de mi esposa porque no me da el divorcio. Eso no existe en Chile. Usted se puede divorciar con el consentimiento de su cónyuge o sin el consentimiento de ella. También existe el divorcio de común acuerdo, ¿cierto? Siempre desde el punto de vista del cese y la convivencia. Y para aquello, claramente, ambos tienen que estar de acuerdo, ¿ya? Si ambos deciden, ¿sabes qué? El tema no funcionó por ese motivo y deciden divorciarse, tienen que esperar, a diferencia del unilateral, solamente tienen que esperar 1 año. Es decir, si hoy día yo me separo en enero del 2019, y notifico en febrero a mi cónyuge que estamos separados a través de un receptor judicial, notifico el cese de la convivencia, recién en febrero del 2020 podría divorciarme de común acuerdo. Si no está de acuerdo o si alguien no quiere divorciarse, cualquiera de los dos, tendría que esperar en este ejemplo el 2022, ¿ya? Es súper importante tener claridad de estos plazos, ¿ya? Pero el de común acuerdo requiere siempre que estemos de acuerdo. Y no solamente para divorciarnos, la ley exige que aquellos que se divorcian de manera consensuada tienen que acompañar a la demanda de divorcio un acuerdo. Y este acuerdo tiene que ser completo y tiene que ser suficiente. ¿Qué quiere decir que sea un acuerdo completo y un acuerdo suficiente que regule todas las materias que nacen de las relaciones de una institución llamada matrimonio? Es decir, si hay hijos, el sí o sí, ese acuerdo tiene que contemplar la pensión de alimentos que uno de ellos, de los padres, va a pagar a favor de sus hijos. También el acuerdo completo suficiente tiene que acordar el cuidado personal. Entiéndese el cuidado personal para algunos todavía como tuición. No es lo mismo, o sea, ya no se llama tuición, se llama cuidado personal, pero aquellos que todavía le dicen al cuidado personal tuición, se tiene que establecer quién se va a quedar a cargo de los niños. Generalmente en Chile son las madres, ¿ya? Hoy día ha crecido una gran cantidad de casos donde el padre asume el cuidado personal. Hoy día ha cambiado el concepto o los padres se han comprometido, han tenido un rol más protagónico, ¿cierto?, en la crianza, en la educación y en la formación de sus hijos. Entonces, hay algunos casos que el padre puede quedarse con el cuidado personal, ¿ya? También ese acuerdo tiene que fijar la relación directa regular, es decir, las visitas. Si un papá se queda con un niño, se tiene que establecer un régimen de visita, un régimen comunicacional, relación directa y regular. Eso es el término jurídico, que permita que el padre que no vive con los hijos pueda tener una comunicación a cada 2 semanas, ¿cierto? Que es lo que se estila por fin de semana, sin perjuicio que se fije en la semana algún tipo también de visita, de acuerdo a la edad del menor, de acuerdo al trabajo del padre, de acuerdo a las condiciones geográficas. Hay muchos factores que se van conversando y se estipulan en este acuerdo completo suficiente. También en este acuerdo se debe considerar la liquidación de la sociedad conyugal, siempre y cuando estemos hablando de que estén casados en la sociedad conyugal. Hoy día todas las personas se casan con separación total de bienes, pero aquellos que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, sí o sí se tiene que establecer cómo se van a liquidar los bienes. Es súper importante, ¿ya? Y también en el acuerdo completo suficiente se tiene que fijar la compensación económica si es que procede. ¿Por qué
¿Por qué digo que si procede? Porque no siempre procede una compensación económica, que es parte del tema de que vamos a hablar hoy día, que lo voy a dejar un poco más adelante, ¿ya? La única vez que uno puede pedir una compensación económica es con el divorcio. O sea, si usted no la pide o si las partes no llegan a un acuerdo, la oportunidad procesal precluye. O sea, ya no podrá pedirla en otra ocasión, ¿ya? Dicho esto, ya tenemos, ¿cierto?, la información que tenemos un divorcio de común acuerdo que puede ser, o sea, un divorcio por cese de la convivencia que puede ser de común acuerdo o puede ser de manera unilateral, ¿ya? Si es un divorcio unilateral, ¿cierto?, no requiero la autorización o el consentimiento de mi cónyuge, me puedo divorciar, ¿cierto?, sí o sí, ¿verdad? Si es un divorcio de común acuerdo, requiero que ambos estemos de acuerdo, no solamente con la intención de poner término al vínculo matrimonial a través del divorcio, sino también tenemos que ponernos de acuerdo con todas las materias que son propias de la naturaleza del matrimonio. Entiéndase quién va a cuidar, quién va a tener cuidado personal, que se va a quedar con los hijos, la patria potestad. Generalmente el que tiene el cuidado personal se queda con la patria potestad, ¿cierto? La administración de los bienes de los hijos menores de edad, ¿cierto? También se debe estipular en ese acuerdo la pensión de alimentos, ¿verdad? Que se establece a favor de los niños, quien deberá pagar aquel que no tiene a cargo los niños, y se establece también un régimen comunicacional de relación directa y regular, que en el fondo se llama visita, para el padre que no vive con los niños. Y por último, se puede eventualmente establecer, ¿por qué digo eventualmente? Porque podría no darse en las condiciones o no darse los requisitos para que exista una compensación económica a favor del cónyuge más débil. Así que no solamente debe existir la intención de ambas partes de poner término al matrimonio a través del divorcio, sino que también se debe acompañar este acuerdo completo y suficiente, ¿ya? En relación al divorcio culposo, que es la otra forma de divorciarse, el divorcio culposo claramente en Chile ha aumentado la jurisprudencia y eso es lógico porque a comienzo de cuando esta ley se empezó a hacer ley en o este proyecto de ley cuando se convirtió en ley, evidentemente no habían casos de jurisprudencia que fijara montos de compensación económica o divorcio culposo, porque estábamos recién aplicando esta ley. Lo curioso es que cuando empezó a regir en noviembre del 2004 no existía los juzgados de familia en ese entonces. Por lo pronto, los tribunales competentes en ese entonces eran los juzgados de civiles para divorciarse. Y más, hay que agregar otro dato más importante, que en ese entonces, aunque los divorcios, ¿cierto?, eran de común acuerdo, tenían que ir a la Corte de Apelaciones para ser confirmados. Se elevaban en consulta, procesalmente hablando, y eso demoraba mucho más el procedimiento de divorcio de común acuerdo. Hoy día, porque hay que agregar que eran los juzgados civiles, hay que agregar que iban en trámite de consulta, es decir, las partes se ponen de acuerdo, se divorcian, y más encima tiene que esperar que el Tribunal de Alzada, que es la Corte de Apelaciones, correspondiente a la jurisdicción donde funcionan los tribunales de familia, tenían que confirmar este trámite procesal llamado en consulta. Hoy día esos ya no existe, ya no tienen que irse los divorcios de común acuerdo en consulta y prácticamente son aprobados directamente por los juzgados de familia. Es más, las partes del mismo juzgado de familia pueden renunciar a los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Toda sentencia judicial es apelable, ¿ya? ¿Cierto? Por lo pronto, en familia, una resolución, una sentencia que aprueba un divorcio de común acuerdo puede ser perfectamente apelable. Es ilógico o contra razón que alguien que se quiere divorciar, ¿cierto?, después vaya a apelar esa resolución. Creo que no tiene sentido. Pero jurídicamente o procesalmente existen 10 días hábiles para apelar una sentencia de divorcio. Entonces, las partes, para acelerar el proceso, tienen la facultad de renunciar a los plazos. Esto se hace en los juzgados de familia para acelerar el proceso de inscripción en el registro civil. Entonces, si yo voy a una audiencia de divorcio y ambas partes, estoy hablando de un divorcio con acuerdo, renuncian a los plazos, ¿cierto?, inmediatamente esa sentencia se entiende firme y ejecutoriada. ¿Qué quiere decir con una sentencia firme y ejecutoriada? Que no existen plazos pendientes o aquellos que fueron presentados ya están resueltos, ¿ya? Hoy día, ¿cuánto se demora una persona en divorciarse de un acuerdo? No debería demorarse más de
un mes. Todo depende de la agenda del tribunal. En Santiago, si usted presenta hoy en enero un divorcio de común acuerdo, posiblemente podría tener fecha en un mes más, en febrero, a mediados de febrero, ¿cierto? Por ahí por el 9 de febrero, o podría ser un poquito más tarde, máximo en marzo. Y en marzo usted ya estaría divorciado, ¿ya? Existe esa posibilidad porque es de común acuerdo. Después del divorcio de común acuerdo, ¿cierto? Después que usted obtiene la sentencia, esa sentencia sí o sí tiene que inscribirse en el registro civil, en este caso en el acta de matrimonio. Y después el certificado de matrimonio, ¿cierto? Va a aparecer el divorcio efectuado día tanto, bajo el RIP tanto, tribunal tanto, entre las partes, ¿ya? Es súper importante hacer esa gestión. Hay muchas personas que no hacen esa gestión y mientras yo no le avise al registro civil, voy a tener la calidad de casado. Es por eso que termina la parte judicial y la segunda parte es la parte administrativa, donde usted inscribe la sentencia de divorcio en el registro civil. Más o menos se demora para que aparezca esta anotación o la sentencia de divorcio, se demora más o menos 30 o 40 días hábiles el registro civil, ¿ya? En algunas comunas, en algunas ciudades, me tocó a mí en Bulnes, por ejemplo, que el Tribunal de Familia enviaba la sentencia al registro civil para que la inscribiera. Acá en Santiago, quien debe llevar la sentencia es la parte. Cuando digo la parte, me refiero a aquellos que se están divorciando. O sea, estoy hablando en términos procesales, jurídicos. Pero para eso está su abogado, que es quien, a través de un procurador o quien define el abogado, irá, ¿cierto?, a hacer esta gestión al registro civil. Muchas veces se lo entrega a las mismas partes, a los que están interesados para que esto salga pronto, para que ellos mismos vayan a hacer la inscripción de la sentencia de divorcio en el registro civil, y ahí hay que pagar un monto, creo que son casi 4.000 pesos, ¿ya? Es súper importante hacerlo. Si usted no lo hace, se entiende que no está divorciada, ¿ya? O divorciado, que es un nuevo estado civil, el estado civil divorciado. Muchas personas dicen, no, ahora soy soltero. No, usted es divorciado. No, es que no, soltero significa que no haya celebrado un matrimonio, ¿cierto?, civil, o lo haya celebrado y este fue anulado. Ahí se entiende, en este caso, si se anuló un matrimonio, se entiende que las partes se vuelven atrás en su estado, ¿cierto?, y quedaría como la calidad soltero, como estado civil. Pero si no es así, jurídicamente estamos hablando que es un estado civil de divorciado, no soltero ni soltera, ¿ya? Es más, también existe el estado civil de separado. Si usted se separa de hecho, ¿verdad?, y hace una presentación al tribunal, independiente del tiempo que estén separados, y el tribunal le puede conceder la separación judicial, que eso también es un estado civil que viene a ser nuevo en la nueva ley de matrimonio, que es distinto estar separado de hecho que estar separado judicialmente, ¿ya? Entonces estamos hablando del divorcio culposo, que en Chile hoy día hay jurisprudencia, los cánones o las exigencias, ¿cierto?, son procesalmente más elevadas para aprobar un divorcio culposo. Es decir, en Chile uno se puede divorciar a través de la culpa, sí, hay que probarlo, ¿ya? En mi caso, ahí como abogado me tocó tramitar algunos temas, y siempre hay un grado de exigencia de la prueba para acreditar cuál es la causal que constituye un divorcio culposo, que empieza de la infidelidad, ¿cierto?, y muchos otros elementos, también violencia intrafamiliar. Para aquello es necesario que exista una sentencia de violencia intrafamiliar. Sin sentencia no basta la denuncia para poder llevar a cabo un juicio culposo, ¿ya? La diferencia del juicio culposo, a diferencia del divorcio por cese de la convivencia, primero hay una diferencia, que el juicio culposo no tengo que esperar 1 año ni 3 años para poder presentar una demanda de divorcio. O sea, una vez que se produce, ¿cierto?, la infracción a los deberes conyugales, y en ese momento y haya sido el motivo principal de la separación, no tengo que esperar 1 año o 3 años para demandar al cónyuge que cometió, ¿cierto?, o que incumplió de manera grave y reiterada los deberes conyugales, ¿ya?
o los deberes como esposo. Desde ese punto de vista, no tengo que esperar el tiempo, a diferencia del cese de la convivencia, que tengo que esperar un año si es de común acuerdo, o 3 años si están de manera unilateral. Por lo pronto, ahí hay una diferencia. Y la otra diferencia, que no es menor, que el divorcio culposo, muchas veces las exigencias para poder acreditar son muy elevadas. Entonces, podría estar en un juicio un año tratando de probar que efectivamente hay una infracción grave y reiterada a los deberes, ¿cierto?, que establece la ley entre marido y mujer, y prácticamente me voy a llevar mucho tiempo y voy a estar alcanzando el mismo tiempo que si hubiese decidido hacer un divorcio de común acuerdo, ¿ya? Es súper importante tener claro que la exigencia, procesalmente hablando, es muy elevada para aprobar un juicio culposo, pero está dentro de la ley o está dentro de la facultad si usted lo quiere hacer. Del punto de vista económico también tiene un costo no menor, así que es bueno considerar eso. Si usted hay una buena prueba, la prueba jurídicamente hablando, no solamente los testigos complementan la prueba, pero se requiere también prueba que permita al tribunal convencerse que existe un divorcio culposo y se tiene que declarar por esa vía. De lo contrario, no va a ser declarado y habría que esperar los tiempos que establece la ley para hacer un divorcio unilateral o bilateral, ¿ya? Y esa es la forma de divorciarse en Chile, a través del divorcio. No existe el divorcio express, o sea, no existe una forma de divorciarse, ¿cierto?, sin pasar por el cese de la convivencia, ya para aquellos que se casaron en el 2004 hacia adelante. Si hoy día yo quiero divorciarme y me voy de la casa, tengo que esperar un tiempo. Ahora, la gente me pregunta, ¿pero por qué tengo que esperar un año para divorciarme? ¿Por qué me tengo que esperar 3 años en caso que mi cónyuge, ¿cierto?, no quiera darme el divorcio? ¿Por qué tengo que esperar 3 años para hacer un divorcio unilateral? Porque el espíritu del legislador, cuando se pensó en el divorcio como una institución para poner término al matrimonio, porque para poner término al matrimonio en Chile hay 3 causales. Una de esas es la muerte. Con la muerte se pone término al vínculo matrimonial, la nulidad que todavía existe, que son causales bien claras específicamente, y el divorcio. Esas 3 causales ponen término al vínculo matrimonial, ¿ya? Por lo pronto, si yo me quiero divorciar, la gente me pregunta, ¿pero por qué no me puedo divorciar inmediatamente? O sea, me enojé con mi esposa y mañana me puedo divorciar. ¿Por qué la ley me pone trabas? Y como le comentaba, el espíritu del legislador es que exista la posibilidad de reconciliación. Es decir, si hoy día yo tengo un problema que puede ser superado, puede ser solucionado entre ambos cónyuges a través de una conversación, a través de diálogo, evitar que las personas se divorcien de una manera tan simple y luego se vuelvan a casar y después se dan cuenta, se divorcian y después se dan cuenta que cometieron un error y que habían superado lo que lo había dividido o lo que lo había quebrado como relación. Entonces, por eso que la ley dice, bueno, si usted se quiere divorciar, dice que este tema no da para más, se enojó, ¿cierto?, se fue a la casa de su mamá, qué sé yo, se fue a la casa. La ley o el espíritu legislador tiene una esperanza, que la gente se vuelva a reconciliar, se vuelva a unir, se vuelva a casar, tiene una esperanza. Por eso porque las personas a veces, por diferentes circunstancias, a veces emocionales, podrían tomar una decisión de divorciarse, ¿cierto? Pero después, superado el impasse, como podríamos poner ese nombre, vuelven a reconciliarse y se dan cuenta que se han divorciado. Entonces, para evitar esta situación, el espíritu legislador dice que un año mínimo para ver si realmente las diferencias son reversibles, son solucionables, o si las diferencias son reconciliables, claramente se pueden divorciar al mínimo de un año, ¿ya? La otra pregunta es por si yo me caso o si yo celebré el matrimonio en el registro civil, o lo puedo hacer en mi casa a través de un ministro de fe, ¿cierto?, que el oficial de registro civil, que la gente le dice juez, sí, pero es un oficial de registro civil. La ley claramente me exige que sea a través de una resolución judicial y no a través de la misma persona
Y ahí hay una excepción al aforismo jurídico y las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Me explico, si yo hago una escritura pública para darle poder a una persona, ¿cómo puedo dejar sin efecto eso? A través de otra escritura pública, señalando claramente que ese poder o ese mandato fue revocado. Es así que se da lugar o se aplica el aforismo jurídico, las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Pero hay una excepción en cuanto a la institución del matrimonio, porque el matrimonio se celebra bajo la figura de un ministro de fe, que es el oficial de registro civil, pero para poder deshacer o poner término a ese matrimonio no se hace de la misma forma como se celebró o como se realizó, sino que se tiene que dejar sin efecto a través de una resolución judicial mediante un juicio de divorcio, sea este de común acuerdo, sea este de unilateral, sea este un divorcio culposo. Así que ya tenemos todas las figuras, ¿cierto? No quiero entrar al tema del acuerdo completo suficiente, porque son temas que nos vamos a salir de lo que estamos, de nuestra conversación principal, que es el divorcio y compensación económica. Quiero también hablar en el mismo tema, en el mismo contexto, en el mismo paquete, ¿cierto? La compensación económica va de la mano con el divorcio. No podríamos hablar de compensación económica sin hablar de divorcio, ¿ya? La compensación económica, ¿qué es la compensación económica? La compensación económica, jurídicamente, muchos han querido definir la naturaleza jurídica. Muchos dicen que es una especie de indemnización, la compensación económica. Otros dicen que es una especie, tal como lo dice el nombre, para compensar, ¿cierto? Otros dicen que es una forma de restaurar el daño que se produce en las relaciones de matrimonio. En fin, no existe una definición jurídica desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, ¿cierto? Valga la redundancia, de lo que debemos entender como compensación económica. Pero la compensación económica nace, ¿cierto?, a raíz del divorcio, con el objeto de poder compensar, ¿cierto?, o indemnizar al cónyuge más débil, ¿ya?, que haya sufrido un menoscabo económico, ¿cierto?, durante el matrimonio. O sea, aquel cónyuge que sufrió, el marido, aquella mujer que sufrió un menoscabo económico, la ley dice que tiene derecho a una compensación económica. Es decir, para que yo pueda exigir una compensación económica, primero que todo tenemos que ver si hay un menoscabo económico o no. Si hay un menoscabo económico, inmediatamente podemos decir que hay compensación económica, ¿ya? Es la gran y primera diferencia que tenemos que establecer. ¿Hay menoscabo económico o no hay menoscabo económico? ¿Qué se entiende por menoscabo económico? El menoscabo económico es aquel que la ley señala que aquella persona, que puede ser marido, puede ser la mujer, la ley no hace un distingo, ¿ya?, que se haya dedicado al cuidado de los hijos, que se haya dedicado a las labores del hogar, que se haya dedicado a la crianza de los hijos y en perjuicio de aquello no ejerció una actividad lucrativa o remunerada, ya sea de manera parcial o completa, no pudiendo o no queriendo. O sea, a lo mejor no pudo o a lo mejor no quiso. No es lo mismo. ¿Cuál fue la causal? Si usted durante el matrimonio, ¿cierto?, se quedó en la casa, no trabajó, se dedicó a cuidar la casa, se dedicó a criar los niños, ¿cierto?, y después de todo esto, su cónyuge le pide el matrimonio, perdón, le pide divorcio o quiere divorciarse, la ley dice que usted tiene derecho a una compensación económica. Esa es la figura de la compensación económica. Por ahí nace la compensación económica, que viene a hacer una respuesta, sí o sí, a aquellos que han sufrido un menoscabo económico, ¿ya? Ahora el tema es, ¿cuánto es la compensación económica? ¿Quién paga la compensación económica? La compensación económica la paga el marido o la mujer que de una u otra forma, ¿cierto?, se benefició desde el punto de vista económico, mientras la otra persona se perjudicó o recibió un perjuicio porque se quedó en la casa, ya sea criando a los niños o bien solamente quedándose en la casa porque el marido, así, de acuerdo
algunas crianzas, algunas creencias, perdón, todavía piensan que podría funcionar así. Hoy día, cada día es menos. Hoy día la mujer está muy integrada al mundo laboral, entonces cada día hay menos compensación económica, pero todavía quedan situaciones que, inclusive yo pude haber trabajado de los 10 años que tuve, un ejemplo, en matrimonio, trabajé 5 y 5 no trabajé. La ley dice que tengo derecho a una compensación económica por esos 5 años que no trabajé, porque se entiende que sufrí un perjuicio económico. Ahora, o un menoscabo económico. Ahora, yo puedo decir, yo trabajé, pero boleta a un horario, es decir, no tengo lagunas previsionales, tengo lagunas de salud, no tengo un plan de salud, ¿cierto? Pero siempre yo trabajé desde el punto de vista emitiendo boletas de horario. Para eso, la ley estipula que sí hubo un trabajo, no obstante que fue remunerado a través de boletas de prestación por servicios, pero técnicamente significa que también es trabajo. O sea, podría yo decir, no, sabe que no trabajé, estuve 15 años con mi marido, aquí tengo el certificado de la cartola histórica de la AFP, aquí dice que desde cuando me casé hasta cuando me separé, ¿cierto? De hecho, no trabajé. Por lo pronto, 15 años me tiene que pagar mi marido por haber sufrido menoscabo. Pero sí, esta persona, en este ejemplo, trabajó a boleta o estaba contratada por boleta honorario de estos 15 años. Y la ley dice que en ese caso se entiende que también prestó o recibió dinero, tal vez de la menor medida o de lo que ella podía o lo que quería, porque trabajó parcialmente, pero ahí la ley dice que técnicamente usted trabajó, aunque no tenga una cartola histórica previsional, ¿cierto? Pero sí tiene para todos los efectos boleta honorario y usted trabajó. Por lo pronto no habría menoscabo económico total. Podría existir parcializado. Eso es discutible jurídicamente, ¿ya? Por eso, ¿quién determina la compensación económica? Primero, si hay como un acuerdo, le puede ser determinado por las partes. Las partes pueden decir, ¿sabes qué? Yo me voy a separar. Estoy hablando de un mundo ideal, o sea, ojalá todas las personas que se separen, ¿cierto? Ojalá no se separen, primero que todo, ¿cierto? Pero dada la circunstancia, dado el orgullo, porque muchas veces por orgullo pasan por ego, entre la dignidad y el orgullo, hay una línea muy delgada y las personas muchas veces creen que apartándose o separándose se solucionan todos los problemas. En otros casos, tal vez la separación viene a ser una alternativa frente a hechos puntuales de violencia intrafamiliar, ¿ya? O sea, hay caso y caso. El divorcio yo lo miro desde el punto de vista como un instrumento jurídico que viene a regularizar todas las situaciones de hecho que existían. Hay mucha gente que vivió muchos años con una persona que nunca se pudo casar con esa persona porque tenía un matrimonio anterior que no fuera disuelto, porque la otra persona no le quería dar el divorcio. Eso, o la nulidad en tiempos antiguos, pero hoy día eso ya no existe. O sea, no hay motivos para que una persona que quiera divorciarse y no lo haga, no existe, ¿ya? Volviendo al tema de la compensación económica, ya se nos está pasando la hora, solamente quiero poder rescatar algunos puntos. Primero que todo, ¿quién determina el monto? Las partes, marido y mujer. Si existe la voluntad real de que lleguemos a una solución. Muchas veces esto no ocurre, hay que decirlo, en la vida real no hay acuerdos de compensación económica, y cuando no hay acuerdos por compensación económicas, ¿cierto? Aún sabiendo el marido o sabiendo la mujer, según el caso, que hay un menoscabo económico que tiene derecho a una compensación económica, existe entonces la vía judicial. O sea, si no hay acuerdo para determinar el monto de la compensación económica por todo el tiempo que estuve con alguien, vuelvo a insistir, hay mucha gente que piensa que por estar con una persona muchos años, soportándola, aguantando, qué sé yo, tiene derecho a compensación económica. Para que tenga derecho a una compensación económica es necesario haber sufrido un menoscabo económico. Y se entiende que una persona sufrió un menoscabo económico, estoy hablando de persona, marido o mujer, tiene que darse algunos requisitos, por ejemplo, haberse dedicado a la casa, haberse dedicado a la crianza de los hijos, no haber trabajado de manera parcial o de manera completa, queriendo o no pudiendo, ¿ya?
Entonces, en esa lógica, evidentemente, esta persona, durante el matrimonio, tengo que contar desde cuando me casé hasta cuando me separé, ¿ya? Si hay periodos que no trabajé, ¿cierto? Se entiende que hay un menoscabo económico por esa cantidad de tiempo y tiene derecho a que su esposo, a que su mujer, ¿cierto? O su ex, ¿cierto? Le pague una compensación económica, ¿ya? Por lo pronto, la compensación económica nace para poder compensar o para poder indemnizar a aquel que sufrió menoscabo económico por no haber trabajado durante el matrimonio y dedicarse a la actividad del hogar o cuidar a los hijos, ¿ya? Súper importante tener la claridad en estos conceptos, ¿cierto? Para que nosotros sepamos, ¿cierto? Qué derecho me corresponde o qué derecho no me corresponde, ¿ya? Con esto termino. Si no hay acuerdo, la compensación económica lo tiene que determinar un tribunal, ¿ya? Y ahí el tribunal va a determinar por diferentes factores, de acuerdo al artículo 61 y el artículo 62 de la ley 19.947, ¿ya? Estos factores los determina el tribunal, de acuerdo o sea, la ley determina los factores, perdón, el tribunal lo aplica nomás, ¿ya? ¿Cuáles son los factores? Estoy hablando los factores para determinar cuánta compensación económica me tienen que pagar. Primero se consideran factores como la edad. No es diferente divorciarse con una persona que tiene 30 años, 33, 34, 36, 37, versus una persona que tiene 50, 60. Es decir, mientras más edad tenga la mujer o el marido que sufrió el menoscabo, ¿cierto? El cónyuge que sufrió el menoscabo, obviamente se considera para que ese monto sea un poco más sólido en cuanto a indemnización. También se considera alguna enfermedad. No es lo mismo divorciarse con una persona que tiene una enfermedad grave, crónica, que una persona sana. Ya sea una persona en situación de discapacidad o una persona que tiene alguna enfermedad que lo va a limitar en su vida, ¿ya? Por lo pronto también la edad, la salud es un tema. La cualificación profesional. No es lo mismo divorciarse con una persona que tiene un trabajo, que tiene un título, versus una persona en que no tiene títulos y que no tiene las cualidades o las herramientas para incorporarse al mercado laboral. También se determina como factor el patrimonio. No es lo mismo separarse con una persona que no tiene nada que una persona que tiene un patrimonio muy holgado, muy robusto, muy potente, ¿ya? La edad, como yo lo dije, la salud, ¿cierto? La cualificación profesional, ¿cierto? La posibilidad de incorporarse al mercado laboral, ¿cierto? Una persona que se dedicó a la labor de la casa, a la ama de casa, le dicen en algunos países, a las labores de la casa, y hoy día a los 60 años resulta que el marido dice: no quiero estar más contigo, divorciémonos. ¿Qué hago con esa persona? ¿Quién se hace cargo de esa persona que dio toda su vida por sus hijos, dio toda su vida por su marido, y a los 60 años, por decir una edad, ¿cierto? Puede ser a los 50, el marido decide no vivir juntos? O sea, ¿cómo reintegro al mercado laboral a una persona con esa edad que nunca trabajó? ¿Cuál es su cualificación? ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Entonces ahí aparece la figura de la compensación económica. Ahora también la compensación económica, yo no puedo exigir que alguien me pague una compensación económica si tampoco tiene una espalda económica. O sea, no es lo mismo divorciarse con alguien que gana una cantidad X de dinero versus alguien que gana, ¿cierto?, por muy debajo del sueldo, muy cercano al sueldo mínimo. Entonces hay que adecuar las realidades, los casos a las realidades económicas. Por lo pronto la compensación económica va directamente en la mano de eso. Entonces, por eso que hay que ver caso a caso. Pero primero como despeje para poder poner posición una idea, ¿cierto? Tengo derecho a compensación económica siempre y cuando haya sufrido un menoscabo económico. ¿Y cuándo sufrí un menoscabo económico? Cuando dejé de trabajar o no trabajé durante un cierto tiempo porque me dediqué a los cuidados del hogar, porque me dediqué a la crianza de los niños, ¿ya? Algunos me pueden preguntar, ¿corresponde aplicar compensación económica a aquellos que no tuvieron hijos? La ley dice que no solamente los hijos, sino que se dedicó al cuidado del hogar. Hay muchas personas, hay muchos hombres que pueden, machismo por ahí todavía existe, puede decir: tú te quedas en la casa, yo trabajo. Entonces, o por diferentes motivos, sin
sigue en la casa, qué sé yo, por ese motivo, y no decide trabajar, pero no hay hijo. La ley dice que también le corresponde compensación económica. Así que estamos llegando al término de este programa de compensación económica, de divorcio y compensación económica. Ahora, ¿cuándo es la oportunidad procesal para presentar un divorcio, para pedir la compensación económica? Solamente con el divorcio. O sea, como ya le dije, la compensación económica puede ser acordada por ambas partes. No nos equivoquemos, no nos confundamos con la liquidación de la sociedad conyugal versus la compensación económica. Son dos cosas distintas. La sociedad conyugal dice que el 50% le corresponde a la mujer y el 50% le corresponde al marido. Eso es una liquidación de una sociedad conyugal que no tiene que ver con la compensación económica. Son dos cosas netamente, absolutamente distintas. O sea, a usted le corresponde el 50% si se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, le corresponde ya el 50%. El marido no le puede decir, ya aquí está tu 50%, esta es mi compensación económica. No, esto ya lo tengo porque me corresponde por ley por ser casada bajo el régimen de sociedad conyugal. La compensación económica podría ser el 50% del marido, ¿cierto?, de esa propiedad. Eso sería una compensación económica que se concentraría solamente en una persona, ¿ya? Que sería la mujer. Eso sería una compensación económica. Pero no me pueden dar a mí el 50% de la sociedad conyugal si la sociedad conyugal ya me pertenece por ley en el evento en que yo me haya casado bajo este régimen, ¿cierto?, de patrimonial de sociedad conyugal. Por lo pronto hay que ser claro ahí con esa jugada. Y el consejo es asesorarse, preguntar, ¿cierto? Me pueden preguntar, mi teléfono es más 569-7139-5050, más 659-7139-5050. Estamos llegando, mis queridos amigos, al término de este programa. Siempre me pasa, ya sea con invitados, ya sea cuando me toca exponer un tema, me pasa que siempre pasa de manera muy rápida estos temas tan importantes como el divorcio y la compensación económica. Así que ojalá nadie se divorcie, ojalá se reconcilien las personas, se pidan perdón, se abracen, se perdonen, se miren a los ojos y sigan adelante. Eso en el mundo ideal y en el mundo real también. O sea, yo creo que el llamado es cada día trabajar para que las personas no se separen, no se divorcien, se amen, se quieran y se respeten mucho. Y lo más importante, que se admiren mucho. Así que un gran saludo para todos. El próximo miércoles 16 de enero nuevamente nos juntamos a la misma hora, a las 19 horas, en su programa de Abogados Tenemos, conducido por su abogado Alfredo Quesada. Así que invita a la Fundación Genera y estamos en contacto, mis queridos amigos. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.